Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha soñado con un mundo donde el poder reside en manos del pueblo. En las arenas de la antigua Grecia surgieron los primeros susurros de este anhelo, un deseo profundo de equidad y justicia. Sin embargo, no solo en Grecia se buscaba el empoderamiento del pueblo. En el mundo prehispánico, los tlaxcaltecas ya practicaban la democracia. Hoy, tras siglos de luchas y conquistas, ese sueño se aproxima a la realidad. Sin embargo, no todo es sencillo en este camino. Existen fuerzas oscuras que buscan envenenar las mentes de las personas a través de mensajes falsos en los medios masivos de comunicación. Estos poderes, con su astucia y manipulación, intentan mantener al pueblo sometido y desinformado. Bienvenidos a Demos y Kratos, donde el pueblo es el soberano. ¿Qué tal que no se van estos cuates? Que no se van por la buena. ¿Qué tal? Porque por la experiencia que tengo y por lo que veo en otros países, estos desgraciados zurdos de mierda no se van por la buena. Entonces se van a tener que ir por la mala. Ah, ¿y eso qué significa? ¿Verdad que no está tan fácil? ¿Verdad que no? Sí, no, pues postúlate y ganas en la elección y ya. Oye, no va a ser así. 60% they're down, and now we're going to go and focus on the land. They come through Mexico. Mexico has lost control of their country. The cartels run Mexico, and it's sad. And the president's a very good woman, but she's a very scared woman. The drug cartels are totally running Mexico. Estamos empezando las eliminatorias mundialistas y ya tenemos dos grandes perdedores y un gran ganador. Los dos grandes perdedores son uno enfermo de guerra, enfermo de riqueza. Bueno, los dos están bien enfermos de riqueza. Uno es un criminal de guerra, un belicoso, belicista, agresivo, que se ha topado con pared frente a las negociaciones con la República Islámica de Irán, que ya veremos cómo sale, pero por ahora firmar un tratado redactado en farsi y firmarlo en Versalles y comprometerte a pagar todo lo que has roto, pues es una derrota histórica. Y del otro lado, pues tenemos a un magnate también alucinado por la riqueza, por la opulencia, que iba, pues nadie puede decir que iba viento en popa, pero digamos que iba preparando su campaña, la gran apertura de su campaña rumbo a la presidencia de la República, y sale una frase matona de entre la colectividad y el anonimato que le dicen perrita de Trump, y se acabó la campaña. Y el gran ganador que tenemos, independientemente de lo que pase en la cancha o de lo que haya pasado en la cancha, pues es el equipo de Irán, la selección nacional de Irán, que ya es el campeón mundial de este torneo, solo por su dignidad, solo por su valentía y por la entereza con la que juegan, a pesar de que tienen todo, absolutamente todo en contra. Ese es un contexto general. Maestro Felipe Gómez, bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Pues, ¿qué tal? Qué cosas, ¿Qué ¿no? cosas nos ha regalado este mundial y esta situación para estos dos personajes, ¿no? O sea, creo que vale la pena, ahora que ha tomado tanta viralidad este apodo, Matón. Apodo Matón al tío Richie, que ahora ya dejó de ser el tío Richie. Pero es que fíjate, es un proceso de degradación. Sí. Del tío Richie al tío Pinchi, del tío Pinchi a la perrita de Trump. Y si le sigue, a ver hasta dónde desciende. Sí. Si sigue rascándole ahí al pueblo, pues a ver hasta dónde llega. Pero creo que valdría la pena mencionar que el apodo, en sí decir perrita de Trump es algo insultante, misógino, es una cosa que no está padre, ¿no? Porque no está correcto, pero hay quien se lo gana a pulso. Sí, además hay un contexto sociocultural, ¿no? Porque podríamos decir en contra,
pues ahí se expresa el machismo, el patriarcado Claro. que todavía arrastramos pues los mexicanos, ¿no? Sobre todo los machines, los hombres, Sí. ¿no? No nos podemos todavía quitar este machismo que nos atraviesa y se expresó en ese insulto. Pero es un insulto que encierra también, por ejemplo, el decir que es una perrita, lo que está diciendo es que es un tipo que se vende. Sí. Es un tipo que se vende. ¿Y a quién se vende? A Trump. ¿Y quién es Trump? ¿No? Pues es el Hitler de nuestra época. Entonces, o sea, ese insulto, si bien es machista y patriarcal, también encierra una valoración política de parte de político, estratégica y económica, hasta geopolítica, de parte de quien la está infiriendo, y el contexto es muy importante, ¿no? La inauguración del Mundial y la apertura de campaña del tipo. Sí, y además de que es el significado en sí de lo que estás diciendo, es algo que él hace, ¿no? Él insulta de esa manera. Exactamente. Ahora sí que el que se lleva se aguanta, o como le dijo algún día Astillero, el que se sube al tren, el que se pasea, ¿no? Porque pues él, ¿cuántas veces le ha pasado diciendo zurdos de mierda, las no sé qué del bienestar, Sí, exacto. a Citlali, Hernández, o sea, ha tenido una actitud como es él, desde, ¿no? Así nació, así, Sí. en el contexto de donde viene, así son clasistas, racistas, groseros, ¿no? Y mientras más insulten, ellos cuando no les parece algo te insultan, así te lanzan un insulto hiriente, ¿no? Que además lleva un clasismo y racismo. Entonces, esta vez, pues fue una sopa de su propio chocolate, Sí. ¿no? Además, habría que analizar porque en qué situación, en qué comportamiento está ahorita. Es un comportamiento donde decir que por las buenas no va a ser, sino que va a sacar por las malas. De hecho, acababa de decirlo una semana antes. Sí, venía con ese vuelo de decir, yo aquí me voy a plantar y vamos a sacar a estos zurdos por las buenas o por las malas. Que dicho por un tipo ultraderechista como es él, pues hay que tomarlo en cuenta. Yo creo que es muy fanfarrón. Sí. No, yo creo que es un tipo muy fanfarrón, pero no hay que echar en saco roto lo que dice porque ya nos ha demostrado que sí lo hace, ¿no? Por la mala. Así sacó al dueño del Canal 40, ¿no? Con un comando, con un grupo armado, que vale la pena decir quién estaba al cargo de ese grupo armado. Tú sabes, Cárdenas Palomino. Cárdenas Palomino. O sea, imagínate quién era, sí. Porque era de seguridad de él, ¿no? De Azteca, y luego pasó a ser parte de la policía de García Luna. Que y luego pasó a la cárcel. Claro, ¿no? claro. O sea, claro. Entonces, estamos hablando de tipos muy mafiosos. Y vale la pena también decir cómo llegó, no solo a hacerse del Canal 40, sino cómo llegó a hacerse de la misma TV Azteca, Imevisión. De Imevisión. De Imevisión. Esto se hizo con dinero también de muy oscuro proceder. Hay países que se venden poco a poco. Y hay países que un día despiertan y descubren que ya fueron entregados. México no cayó de golpe. México fue rematado. Primero vendieron los bancos, después las minas, después las carreteras y un día también vendieron la verdad. Todo comenzó en aquellos años donde el país todavía olía a fraude electoral. Nino 10788, la caída del sistema, las boletas desaparecidas y un presidente que llegó al poder entre sombras, Carlos Salinas de Gortari. Decían que venía a modernizar México, pero modernizaron el saqueo, modernizaron la desigualdad, modernizaron la entrega del país a una nueva élite nacida del poder político. Y entre todas las cosas que entregaron, hubo una especialmente peligrosa: Imevisión. Una televisora pública convertida en negocio privado. Porque quien controla la televisión también controla el miedo, la memoria y hasta la idea de verdad. Entonces apareció Ricardo Salinas Pliego, y detrás de él, como una sombra pegada al poder, Raúl Salinas de Gortari. Años después, se supo que Raúl le había prestado millones de dólares para completar la compra de la televisora.
El hermano del presidente financiando al empresario que compraba una empresa pública privatizada por ese mismo gobierno. México parecía una novela escrita por corruptos demasiado seguros de nunca ser descubiertos. Pero la oscuridad no terminaba ahí. Raúl Salinas comenzó a ser investigado por lavado de dinero. Suiza, Citibank, cuentas secretas, millones moviéndose entre fronteras. Y entonces la pregunta empezó a perseguirlo todo. ¿Con qué dinero nació realmente TV Azteca? Pero para entonces ya era demasiado tarde. La televisora ya existía y con ella nació una nueva forma de poder. La capacidad de fabricar realidad, y para fabricar esa realidad hacía falta muchísimo dinero. Carretadas enteras de dinero. Publicidad oficial. Favores políticos, condonaciones, protección, silencio comprado. Durante décadas el sistema entendió algo muy simple. Era más barato pagarle a la televisión que permitir que dijera la verdad. Mientras el país se hundía, la televisión sonreía. Mientras unos saqueaban México, las pantallas inventaban distracciones. Paco Stanley asesinado. Y antes de entender el crimen, las cámaras ya buscaban culpables políticos. Cuauhtémoc Cárdenas, la izquierda, la Ciudad de México. La televisión dejó de investigar. Ahora acusaba. Y después llegó el símbolo perfecto de aquellos años. El chupacabras. Criaturas nocturnas, animales muertos, pueblos aterrados. Y México viendo la pantalla como si el horror viniera del monte. Cuando el verdadero monstruo estaba sentado en oficinas gubernamentales y consejos empresariales. Porque mientras el país hablaba de monstruos imaginarios, el país era saqueado de verdad. El levantamiento zapatista, Colosio asesinado, el peso desplomándose, millones perdiéndolo todo. Y mientras México se incendiaba, la televisión hablaba de criaturas. El chupacabras fue el símbolo perfecto de los 90, un monstruo chupando sangre, mientras el país era desangrado económicamente. Y así pasaron los años. La televisora creció, el empresario se volvió multimillonario y México se acostumbró a vivir dentro de una realidad narrada por hombres que jamás sufrirían las consecuencias del país que ayudaban a construir. Pero el tiempo cambió. La llegada de la llamada Cuarta Transformación rompió parte del viejo equilibrio político que había protegido durante décadas a esa élite nacida en el salinismo. Y entonces ocurrió algo todavía más importante. Las cascadas de dinero comenzaron a detenerse. El viejo pacto empezó a romperse. La televisión dejó de recibir parte del dinero que antes llegaba casi automáticamente para sostener la narrativa oficial. Y además, comenzaron a cobrarle impuestos a deudos, miles de millones que durante años dejaron de pagar mientras protegían al sistema que los alimentaba. El dinero dejó de entrar, ahora tenía que salir. Y eso desató la furia, porque la maquinaria mediática no desapareció, simplemente cambió de objetivo. Antes desviaban la atención del país hacia monstruos inventados para proteger a sus aliados. Ahora fabrican nuevas realidades para destruir a quienes consideran sus enemigos. Las mismas técnicas, el mismo miedo, la misma fabricación emocional. Solo cambió el enemigo, porque el verdadero conflicto nunca fue moral. Siempre fue el poder de fabricar verdad, el poder de decidir qué país existe frente a los ojos de millones de personas. Y quizá
Por eso esta historia no trata solamente sobre Ricardo Salinas Pliego. Trata sobre un país donde el poder político y el poder mediático terminaron convirtiéndose en una sola cosa. Y cuando eso ocurre, la realidad deja de pertenecerle al pueblo y comienza a pertenecerle a quienes pueden pagar la señal. Y este personaje fue construyendo una televisora llena de mentiras, llena primero tapando corrupciones, ¿no? Primero tapando a los corruptos para poder seguir evadiendo impuestos, para poder seguir haciendo negocios al amparo del poder, ¿no? Y luego que pierden el poder, ahora al revés, ¿no? Ahora no es tapar la realidad, sino inventarla. Exacto. ¿No? Ahora inventar la realidad que no es. O sea, en aquel entonces, pues el chupacabras, ¿no? Esta niña Paulette, o sea, podemos hacer un recuento muy de cómo ha llenado de chatarra, cómo ha chatarrizado la televisión y la cultura, ¿no? Sí. Este personaje que aparte es lo hemos dicho, es un personaje que no le interesa el pueblo para nada, ¿no? Es el oligarca por excelencia, ¿no? Entonces, pues en esas estamos, y pues se le ocurre ir al estadio donde cree que tiene un contexto controlado porque va a ir pura gente que puede pagar un boleto, y no, el pueblo está en donde sea. Un contexto que suponen controlado. El señor Salinas Pliego advirtió que justo iba a ser su destape como presidente de la República. Incluso pagaron una campaña en redes sociales que lo presentaban como presidente de la República, que iba a asistir al partido de la selección, y que iban a sacar pañuelos blancos, ¿no? Que todo el estadio se iba a llenar de pañuelos blancos. Hubo una campaña en redes sociales también con IA, ¿no? Haciendo como que había gente de verdad que decía que iba a sacar sus pañuelos blancos y que los pañuelos blancos iban a querer decir fuera Morena, Sí. ¿no? En un contexto en el que hay movilizaciones sociales, porque también hay que decirlo, al mismo tiempo que se inaugura el Mundial, está la movilización del movimiento magisterial, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que podemos estar de acuerdo o no en las formas de lucha que llevan a cabo, pero tienen planteamientos y demandas muy concretas que tienen que ver con la lucha antineoliberal. Pues eso lo utiliza la derecha para orquestar una narrativa a partir de la cual, capturando las imágenes de las acciones violentas, ¿no? Porque se han tenido acciones violentas que son altamente criticables, pues se sacan de contexto y se dice México está en llamas, ¿no? Pero ahí está la movilización social y estuvo también presente la movilización social de las madres buscadoras, ¿no? Que también es un contingente muy heterogéneo. No es que sea una sola madre buscadora que perdió a sus hijos en circunstancias de víctimas en medio de una guerra contra el narco que abrió el PAN, ¿no? Con el gobierno de Calderón, sino que hay muchos perfiles distintos de madres buscadoras, muchos perfiles, sí, ¿no? Pero ni una sola de ellas, por lo menos en lo que va del 2018 para acá, es víctima de desaparición forzada. ¿Qué es la desaparición forzada? Cuando el Estado desaparece a las personas, normalmente de oposición, lo que pasaba en el prianato. Claro. Eso ya no pasa en estos días, pero los medios de comunicación tratan de tergiversar la información para hacer parecer que los desaparecidos son desaparecidos del Estado, sí, son desaparecidos de la 4T, ¿no? Y esa narrativa es la que tratan de imponer, ¿no? Y entonces, pero también ese contingente de madres buscadoras, que sí son madres enlutadas por una guerra brutal que desató el panismo para apoderarse del mercado de las drogas, ¿no? Van acompañados también de muchas otras personas que no necesariamente son madres buscadoras, que también se ponen a hacer destrozos, ¿no? Y que ahí regalan la fotografía para los medios de comunicación de aquí está la confrontación con la policía, aquí está la represión, ¿no? Mucha carroña. Mucha carroña. Y entonces en ese contexto es donde meten la campaña de Salinas Pliego de que todo es un caos, fuera Morena, necesitamos a alguien que nos salve,
y el tío pinche que venga y salve todo y arregle todo. Entonces él pretendía llegar al estadio, que se le aplaudiera y iniciar su gran campaña en el estadio y que dijeran, aquí está el tío pinche, que todo el estadio aplaudiera y sacara los pañuelos blancos, ¿no? Y de ahí iniciaría la caída de la Cuarta Transformación. El nacimiento del siguiente. El minuto 1 de la campaña sale el héroe anónimo de la comunicación y tira un torpedo en la línea de flotación. Sí, pero uno gratis. Y le grita, allá va la perrita de Trump. Y se acabó. Sí, quedó bautizado. Canciones, memes, corridos, tendencia en X. X es un ecosistema que controla la ultraderecha. Sí, ¿no? sí. Hay otra perrita de Trump, que es el primer billonario en la historia de la humanidad, que controla X, ¿no? Y bueno, pues en ese ecosistema controlado por la ultraderecha, este nuevo nombre que se le asigna al empresario, este empresario abonero, pues es tendencia. Hasta donde yo me quedé, lleva 2 semanas de tendencia. Sí, no. Y es totalmente orgánico. Sí, no. No hay ninguna organización política ni ninguna granja de bots que esté detrás de eso. Ningún cuarto de guerra, nada. Es el pueblo. Es el pueblo. Es el pueblo que no perdona. Y ahora que dices esto de que es que ver lo incompetentes que son la oposición. Dices que iban a aprovechar para que se pareciera que aquí hay un caos, pero entonces, ¿qué hacen ellos? Van y asisten al partido con sus camisetas, con sus familias, cuánto dinero se gastaron, ¿no? Y se ponen la de la selección, entonces, o sea, de ellos mismos anunciando que es una fiesta. Claro. Lo que no querían ellos. O sea, si hubiera un poquito de congruencia, si hubiera caos, se hubieran puesto todos esos mismos, pero en otro lugar. Escondidos. O escondidos o haciendo una resistencia. Nosotros vamos a ver el partido desde, no sé, desde un búnker, porque no queremos que nos caiga nada, que no queremos que en el estadio haya puede haber algo en el estadio que sea peligroso, ¿no? Porque esto no tiene control. No, ellos felices. Xochitl Gálvez unos días antes diciendo, ¿quién va a poder ir a ese mundial? Sí. Como si aparte, como si la presidenta fuera la que puso los precios, como si ella fuera la que decidió todo eso. Eso es todavía un chipote neoliberal que hay que arrancar. Pero bueno, entonces son incongruentes. O sea, esto de los pañuelos, aparte dicen que decían las instrucciones que en el himno nacional tenían que sacarla. O sea, está igual que Alito cuando atacó a Noroña. ¿Te acuerdas que que estaban cantando el himno nacional? Exacto. Cuando fue a golpearlo? Así es. Igual acá querían que sacaran pañuelo, pero sí hubo quien sacó pañuelo, ¿eh? La señora que se roba las estatuas de los revolucionarios. Sí, esta de Pocamonta, ¿cómo la alcaldesa de Pocamonta. La alcaldesa de Pocamonta. Sí. No, la condesa casi de Pocamonta, que fue la única que saca el pañuelo y hace el ridículo, como siempre ella, lo que la evidencia como una empleada de la perrita de Trump. Exactamente. Entonces, son incongruentes para todo. Pero aparte, ¿hace cuánto empezó lo de la campaña de que Rocha Moya, ¿no? Ya hace unos meses, ¿no? Ya de que vamos por Rocha Moya y ahora sí se descubrió, todos diciendo, ahora sí ya ven, teníamos la razón, ya se comprobó que sí son narcopolíticos. O sea, se comprobó porque un criminal dijo que iba a ir por ellos, ¿no? O sea, porque un gobierno criminal dice que yo no sé si todavía no se acaban las investigaciones, yo no quiero decir que es inocente, pero tampoco que es culpable. Y la ley lo dice, uno no es culpable hasta que se le demuestra. La presunción de inocencia es uno de los derechos más importantes que tiene el ser humano, ¿no? Así es. Entonces, pero a pesar de esta campaña, empezó esta campaña desde que mataron al alcalde de Uruapan, ¿no? Pero con esto era así en la estocada, donde inclusive analistas serios dijeron, esto sí le va a pegar. Así es. Esto sí pero ¿qué pasa? Salen las encuestas, las serias, sí. ¿Y qué pasa? Morena 40% de preferencia. Arriba, y los otros en caída. ¿No? Entonces, ¿cómo te explicas eso? Pues que no pega, ¿no? Las campañas mediáticas en contra del movimiento y en contra de la presidenta no están funcionando.
lo único que les va a funcionar es que digan la verdad y que se integren al proceso de transformación, porque van en picada. Van en picada. ¿No? Y es muy interesante porque justo en un día se cayó toda esta narrativa, ¿no? Este montaje de caos, de imposibilidad de sostener los pocos partidos de la Copa Mundial que hay en México, la imposibilidad de sostenerlos y de garantizar la seguridad, cuando en Estados Unidos, ahí sí está la inseguridad brutal. Ahí ha habido balaceras cerca de los lugares de descanso de los equipos. Sí. ¿No? Ha habido detenciones del ICE, represiones en contra de las protestas en contra del ICE. Sí. ¿No? O sea, el ambiente en Estados Unidos sí es un ambiente de guerra civil, ¿no? Eso por no hablar de que Estados Unidos está, ahorita ya están en las negociaciones con Irán, pero cuando inició el Mundial estaban en plena guerra, Sí, ¿no? En plenas hostilidades, cosa que Sí. no debió haber Mundial en Estados Unidos, Claro en que esas no. condiciones, ¿no? Ni siquiera Estados Unidos podría haber ido a un mundial, aunque fuera No, en otro exacto. lado. Sí, pues a Rusia lo sacaron, a la Federación de Fútbol de Rusia lo sacaron el minuto 1 de la operación especial militar en Ucrania, y a Estados Unidos simplemente no le pasa nada, pues porque son los que tienen el capital, ¿no? Pero justo pensando en eso, ha habido mucha gente que, inaugurado el Mundial, que por cierto, la ceremonia de inauguración fue la más exitosa, la del Estadio Azteca, ¿no? La de Canadá y la de Estados Unidos totalmente deslucidas, Grises. aunque eran muy similares, era el mismo formato de inauguración, pero el único lugar donde tuvo éxito, donde la gente se integró, donde la gente cantó, fue en México, ¿no? Inicia la fiesta, inician los partidos, se inaugura el Mundial, tenemos una sociedad y una Ciudad de México vibrantes, hay protestas, hay movilizaciones, hay actividad política, comercial, social, y no pasa nada, en santa paz. Y viene la gente del extranjero y disfruta y observa y es testigo de una democracia vibrante, donde hay derecho a la movilización, donde hay derecho a la libre expresión y donde se puede desarrollar la fiesta mundialista en orden, en paz, con alegría, con mucha libertad. Y la presidenta celebra el Mundial y ve el partido, el primero de la selección nacional, en la GAM, ¿no? En la Gustavo Amadero, con el pueblo. Sí, sí. ¿No? Y entonces hay un contraste. Deportivo Galeana, sí. Hay un contraste tan brutal, Sí, sí, ¿no? sí, Que hasta los chayoteros más tradicionales tuvieron que aceptar, que fue Sí, ¿no? una estrategia muy bien desarrollada, dejar que los narcos se fueran, ¿no? Los narcos me refiero a los miembros de la oposición, Ellos mismos otra connotados vez. miembros de la oposición, que no resistieron la tentación de tomarse la selfie y subirla a sus redes sociales. Porque perfectamente pudieron haber estado allí y no andarlo presumiendo. Sí, no. Pero quien estuvo en el estadio se sintió parte de una élite y tenían que presumir que eran parte de la élite y Sí. tomarse la selfie y publicarla, y pues con eso también le ponen los últimos clavos a sus ataúdes políticos. Mientras acá abajo, con nuestra presidenta entre nosotros y nuestra jefa de gobierno, también Clara Brugada estuvo con ella, Sí. pues al contrario, celebramos juntos la república, la democracia y las libertades, Sí. que no es poca cosa. Y eso contrasta mucho con el inicio de la campaña de la perrita de Trump, con cómo se queman estos narcopolíticos que se tomaron sus selfies en los palcos del Estadio Azteca. En los palcos. ¿No? Azteca, Estadio Azteca, sí, lo dije bien. Y contrasta con la política republicana, ¿no? La política soberana, ¿no? Y popular de dos lideresas votadas, ¿no? Pues que van con su pueblo a ver su primer partido. Acto seguido, las encuestas, ¿no? Las encuestas ya te dicen, ahí están, todo esto que has visto tú en imágenes, que has visto tú en discursos, que has visto tú en mañaneras, ¿no? Todo este debate nacional que hay en torno a Maru Campos, a la intervención de la CIA, en comparsa con el PAN, en abierta traición a la patria, todo este conflicto que se ha dado en la relación con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, cómo se resuelve el tema de las Afores, todo ese debate no ha tocado ni un poquito
la popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum, del presidente Andrés Manuel López Obrador, 2 años sin gobernar y tiene una popularidad del 70%. Sí, eso te demuestra que no hay, o sea, es que ellos cada vez están más del lado de las campañas, cabrón. O sea, esa es una enfermedad que tienen, que dejaron cada vez más de lado una propuesta de gobierno, algo que alguna pista, como la canción que dice, dame una señal chiquita. O sea, que su gente diga, dame una señal chiquita de cuál es tu propuesta de gobierno. O acepta que fue una derrota cultural la 4T. Exacto. Y parte de ahí. Si tú dices, bueno, ok, ya, estamos en una cuarta transformación. Entonces, a partir de aquí, ¿qué voy a hacer para poderles competir? Según están mal aquí, entonces, ¿cuál es tu solución? Una señal. Sí, una porque señal. Justo, o sea, para abundar en lo que tú dices, a ver si la pescan. No creo. Ya no se trata de si estás a favor o en contra de los programas sociales. Los programas sociales están en la Constitución. Exacto. El debate es cómo los aplicas. Ese es el debate. Cómo los haces más eficientes, cómo los profundizas, ¿no? Sí. Pero ellos, el problema es que ellos todavía están en la idea de negar que haya derecho a esos programas sociales. Sí. Entonces se salen del debate. Sí. El marco de la realidad mexicana es la cuarta transformación. Si te sales de ese marco, pues acabas en el palco del Azteca, pero no vas a ganar una elección. Entonces, ¿qué hacer? Porque yo no creo que estas personas, ni siquiera aunque entendieran que hay que hacer un lado a los publicistas y a los estrategas, ellos son los que estafan a los de la oposición. Sí. Porque los estrategas saben perfectamente que no van a ganar. Los Max Cortázar. Los Max ¿no? Cortázar y toda esa banda de estrategas, pues solo le siguen sacando dinero. Gacho. Y esos son los que plantean las campañas, ellos son los que hacen las propuestas de nación, de ellos. No. O sea, entonces, Al perro. ¿tienen que venir nuevos políticos o qué? O sea, porque... Tienen que venir. Pero hasta que pase qué, porque es peligroso. A mí este tipo de la señora esta de Trump, la perrita de Trump, pues puede, porque cada vez está como más perturbado, ¿no? Entonces puede llegar a ser un chiquitiguazo, ¿cómo se llama? Chiquitazo. Exacto. O sea, Chiquihuite. El cerro del Chiquihuitazo. Exacto. ¿Va a llegar a eso? Porque él siente que Trump, Pues se lo está intentando. ya que es su amo, siente que él va a estar apoyado. Más con lo que dijo, ahorita ya pasamos al rato a eso. Lo que pasa es que justo el chiquihuitazo es una buena imagen, porque la política de Trump para América Latina es un chiquihuitazo transnacional, ¿no? Justo el Trump, y eso es lo que hace también muy interesante este grito anónimo. ¿Qué es lo que este grito anónimo está entendiendo del mundo y por qué le grita eso a este empresario? ¿No? Justo porque sabe que hay una política internacional de intervencionismo del imperialismo yanqui hacia los países de América Latina, para imponer gobiernos títeres que se subordinen a los intereses de los yanquis para, primero, subordinar y desorganizar a las poblaciones, que no permitan ningún tipo de resistencia, y para saquear los recursos naturales, ¿no? Es muy concreto. Y para desarrollar una ocupación territorial estratégica, ¿no? Como en el caso por ejemplo, el puerto de Ushuaia, o el caso de toda la zona del Mar del Plata, ¿no? Que es una región que Milei le ha regalado al Comando Sur de Estados Unidos. Sí. ¿No? Y el control del Canal de Panamá, ¿no? El intento de controlar y rearticular la geopolítica en América Central a partir del gobierno de Asfura, ¿no? Todo el plan que se evidenció en las grabaciones de Juan Orlando Hernández, ¿no? Y hay que matar a la gente. Para nosotros poder estar tranquilos, se va a hacer. Si hay que regresar a la represión para controlar el país, se va a hacer.
Hay que hacer todo lo que tengamos en las manos posibles para no volver a soltar el poder. Y hay que acelerar que todo lo que va a pasar, muerte, asesinatos, secuestros, vienen por parte de los comunistas. Honduras necesita fuerza, necesita logística, necesita sangre. Si vos querés tener a la gente controlada, necesitas oprimirla, exprimirla, contrarrestar la violencia, generando violencia. Es que es lo que el presidente Trump niega. Y vos hacete cuenta y caso que él va a estar ahí toda una eternidad. ¿Cómo no sé? Pero vos hacete cuenta y caso de eso. Y haceme caso a mí. Y no dejas tan blandito, no te toques el corazón. No dejas tan blandito. Si no, no puedes hacer el trabajo. La política del narcoimperio hacia América Latina. Y este grito anónimo, alguien que le dice a este personaje, perrita de Trump, le está diciendo eso. Tú estás subordinado a este plan de dominación imperial. Pequeño, no tengas temor, y yo te cuido del lobo feroz. Deja tu casa, confía en mi voz. Yo te hago fuerte, te vuelvo mejor. Serás valiente, serás un león, un héroe grande en esta misión. Dame tu patio, dame el control y canta conmigo. Backyard Patrol, Backyard Patrol, Backyard Patrol. Somos valientes bajo el control. Backyard Patrol, Backyard Patrol. Ya no hay miedo, solo el gran rol. Soberanía es una ilusión, yo la protejo en esta unión. Lobos afuera, yo mando aquí. Ladra conmigo, no dudes de mí. Backyard Patrol, Backyard Patrol. Somos guardianes sin decisión. Y nunca más sin el gran perro. Esto tiene mucho más, es mucho más grave toda vez que lo vinculamos con la intervención del embajador de Estados Unidos en México, su cercanía con los partidos de oposición, la vinculación del panismo y de Maru Campos en Chihuahua con la CIA. O sea, todos estos elementos que han surgido te hablan justamente de esta operación para buscar darle una salida no democrática, una salida no a través de las urnas, al proceso de transformación que camina muy avanzadamente en nuestro país, ¿no? Y entonces ese es el chiquihuitazo que quiere hacer este personaje, ¿no? Que ha sido desarmado por una conciencia crítica que no podemos decir que es preclara y lo entiende todo perfectamente bien, pero justo evidencia que en nuestro pueblo hay nociones muy claras de por dónde se mueven los intereses y quiénes, cómo podemos defender los intereses nacionales y populares y quiénes son los que atentan en contra de esos intereses, ¿no? Y en el contexto del Mundial es muy, muy interesante que surja, porque justamente, ¿no? Siempre existe el prejuicio de que pues, el ambiente del fútbol no te permite pensar en los problemas sociales, nacionales, internacionales, ¿no? Te enajenas, te embruteces, no reflexionas y nada de eso. El pueblo está bien despierto en todos los contextos y eso se demostró. Sí, sí quedó totalmente demostrado. Bueno, como conclusión de esto, pues se le recomienda a la gente más que nunca investigar triplemente sobre todo lo que hemos dicho siempre, las noticias que te crean miedo, que te generen odio, chécalas 3 veces, 2 veces. Para que no puedas, para que no caer en por tu propia salud, por tu propia salud, están muy enojadas la gente. Sí, mientras grabamos esto, se está litigando en la corte justamente la resistencia de las empresas de la perrita de Trump a respetar la ley, claro, que obligan a las televisoras a editorializar y a avisar cuando se está dando una nota periodística o cuando se está vertiendo una opinión. Fíjense qué cosa tan simple es decir, ahora les voy a dar mi opinión,
ahora les voy a dar información verificada. Hacer esa diferenciación durante la comunicación pareciera cosa tan simple, es algo que todos los periódicos han hecho toda la historia del periodismo, pues a la televisora Imevisión, ocupada por la narcoperrita de Trump, está resistiéndose a esa simple indicación que está en la ley y que tiene que cumplir, y está litigando en la Suprema Corte el respetar la ley. Fíjate, en estos momentos está eso en litigio. Pareciera tan simple, pero uno puede ya de ahí decir por qué se resisten a decir la verdad, por qué se resisten a decirle al pueblo: esta es nuestra opinión, cargada de veneno, pero es nuestra opinión y tenemos todo el derecho de decirla, y esta es la información. Y las perritas de Trump de todo el continente, pues también tienen que poner sus barbas a remojar. Claro. A estar celoso Milei, ¿no? A estar temblando, sí. De celoso Milei de que le están quitando el título. El título. Sí, el más arrastrado del continente, y de repente hay otro que ni siquiera gobierna, que es más arrastrado, ¿no? Y que ya le pusieron el titulazo. Sí. ¿Qué quiere decir perrita de Trump en términos políticos? Traición a la patria. Eres un traidor a la patria. Es un traidor a la patria, en coloquial. En coloquial y haciendo hincapié que pues es un término misógino, machista, que en otro contexto sería muy denigrante. Muy denigrante usarlo, y no sería propio, pero aquí él solo se lo puso, creo. Él se lo puso, es un boomerang que se le regresó. Es un boomerang muy bien ganado. Sí. Y pues ya para ir cerrando, solo decir justo eso, ¿no? Hay de aquí a noviembre tenemos los procesos internos que hay en América Latina, luchas de resistencia en Bolivia, resistencia en Chile, Perú, resistencia en Argentina, en Perú se consolida el golpe en contra del maestro Castillo, ¿no? Justo esta elección que le dan a Keiko Fujimori por 500 votos, y que no se puede impugnar porque impugnar te cuesta $400 por mesa impugnada, y tendrían que haber pagado casi $1 millón para impugnar todas las mesas impugnables. ¿Y de dónde sacan dinero para pagar eso? Porque la democracia está privatizada en Perú. Si quieres impugnar, pagas. No hay un INE, ni el Estado se hace responsable, nada. Palmer. Entonces, se consolida el golpe en contra de Pedro Castillo, pero esa población que votó por una alternativa, pues va a luchar y va a resistir. Sí, ¿no? Desde ya. Y en Colombia, ¿no? El pueblo debe luchar y continuar la lucha por su libertad, ¿no? Pero todo eso va a recibir un gran golpe en noviembre. Sí. Y todos los que se han anclado a la administración Trump para convertirse en títeres del imperialismo yanqui, se van a ver en un vacío político y van a tener que rendirle cuentas a sus pueblos. Sí. Y vamos a ver el siguiente ciclo, cómo empiezan las cosas a moverse diferente. Pues muy bien, entonces... Pues con esa me despido. Este mundial tiene campeón, se llama Irán, y nuestra selección, pues, enhorabuena. Hasta luego, gracias. Hasta la próxima. Ya traen toda la carpeta de Rochamoya. ¿Otra vez vienen improvisando como idiotas? Sí, señor. Todo perfectamente integrado. Más les vale, porque no voy a tolerar otro desmadre como el que dejaron en el planeta Irán con todas sus pendejadas. ¿Y tú, Peter? ¿Tú vas a pagar por mí todos esos disque crímenes de guerra que dicen que hicimos? ¡Sí, señor! Tú, Bundy, y tú, Christie, ¡están despedidas! Una ni siquiera pudo con lo de los archivos. Espero que no tengas pedos legales. Y tú, Christie, hasta en mi gabinete eres incompetente. Y mira que a mí me gusta rodearme de incompetentes. ¡Stephen! ¡Ya no me recomiendes mamadas! Me estás hundiendo. Más bien avísale a todos tus lacayos que ya vamos a llegar. Quiero a Ito, a Lily, a todos esos losers listos cuando aterricemos. ¿Y tú, Cash? Ahorita te dejo en el Oxxo espacial para que te compres tu pomo. Somos el imperio más poderoso.
que cualquier galaxia haya visto.